Hoy tenemos a Selene Califano, que está acá con nosotros. Hola Selene, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Gracias por la invitación. Gracias a vos por haber venido. A mí una de las cosas que más me gusta de esta columna justamente es eso, es que traemos luz sobre temas que son muy comunes y a veces ignoramos determinadas cosas, no terminamos de entender bien cómo es. Selene es escritora, es capacitadora y consultora de niños con autismo, es directora de editorial Abre Cascarones. Abre Cascarones, sí. Desde el 2005, que es la primera editorial dedicada a la producción de libros para niños con otras necesidades en su crianza y educación. Es creadora del modelo de diagramación didáctica, Sí, MDD, desde el 2004, ¿no? Sí. Y ideado para facilitar la comprensión, reforzar la estimulación cognitiva y beneficiar el desarrollo emocional de pequeños lectores. Sí, señor. Quiero arrancar esta entrevista haciéndote una consulta que... para poder después continuarla, que es, ¿cómo se le llama a alguien que tiene autismo? ¿Cómo se le dice? ¿Autista? ¿Es alguien que tiene una enfermedad, una condición? ¿Cómo sería el término correcto? Por su nombre, primero. Perfecto, bien, buenísimo. Por su nombre, primero. Sigue siendo una persona, tiene muchísimas más cualidades que solamente el autismo, y ahí entramos en el... Hay varias opciones, cada uno creo que lo correcto no existe, sino a mí me gusta decir que es una persona con autismo, porque no es solamente el autista, tiene autismo y entonces es autista. Entonces ya es como que si es autista no da opción para nada más. Claro. Entonces a mí por lo menos me gusta decir que es una persona con autismo, o está dentro, o tiene condiciones dentro del espectro autista. Ahí está. ¿Sí? Eso es como lo que corresponde. Ahora, se usa de cualquier manera, a mí no me ofende nada de lo que se diga. Soy mamá de tres hijos. Sí. Mis dos hijos mayores varones, los dos están dentro del espectro autista con distintas funcionalidades dentro de eso. Y la verdad que es Ernesto, Pedro y cada uno con lo que necesite mejorar en su desarrollo, ¿no? Claro, a mí lo que se me ocurre con eso es, porque viste que hay mucha gente que quizás dice problema. ¿Puede considerarse un problema? O... La verdad que no, o sea, puede ser discapacitante o no discapacitante, depende de la persona. O sea, depende del grado de autismo que tenga la persona o las necesidades de apoyo que esa persona tenga. Claro. ¿Sí? Antes, cuando a mis hijos los diagnosticaron, mis hijos ya tienen 20 y pico de años, cuando a ellos los diagnosticaron, hace 20 años atrás, era otro manual, porque eso se diagnostica con lo que se llama Manual de Psiquiatría Americano, el DSM. Ahora es el 5, antes era el 4, y en el 4 se dividía con otros nombres. Dentro de todo ese espectro autista, que es ponerle como si fuera un triángulo, donde está el autismo profundo y donde tenés la persona neurotípica, o sea, sí, la persona que no tiene, se supone... Neurotípica está bueno también para no decir normal. Normal, se reemplazó por eso. En todo ese abanico, de una punta a la otra, vos tenías... El autismo profundo, lo que se llama trastorno generalizado del desarrollo y lo que era Asperger, que era como más cerquita de neurotípico normal. Hoy es todo autismo, grado 1, grado 2 y grado 3. Entonces, entre el 1 y el 3 hay muchísima diferencia. Las personas con un autismo 3 generalmente son personas que necesitan muchísimo ayuda en toda su vida, y las personas que tienen un autismo 1 están dando vuelta por la vida sin ningún inconveniente, y hoy te dicen que tenés autismo cuando tenés 35 años. Eso, hay gente que se ha enterado de tener autismo de grande. Autismo de grande. Ahora puede ser discapacitante, y después... o sea, las personas con autismo de un grado profundo sí sacan certificado de discapacidad porque sí necesitan muchísimo apoyo en su vida. ¿Sí? Los grados 2 y 3. El grado 1 depende de la persona. Si necesita al principio un sostén de terapias y esas cosas, a veces se saca un certificado de discapacidad, a veces no. ¿Sí? Claro, y vos, todas estas cosas... Pero a lo que voy, es un problema y depende cómo vos lo tomes. Claro, sí, obvio. Depende cómo uno tome
la discapacidad en sí, si te resulta un problema en la vida o no. Hay gente que tiene discapacidad, que no tiene piernas, que no tiene brazos y anda por la vida perfecto, feliz y se resuelve. Y hay gente que tiene tal vez algo que es muy leve y es todo un problema. Entonces, el problema depende de la persona. Cómo afronta cada uno. ¿Vos todas estas cosas te fuiste empapando a lo largo de los años después de haber tenido tus hijos o antes ya habías Con el diagnóstico de mis hijos no tenía ni idea de lo que era el autismo. Lo único que sabía que era autismo era un chico que hacía rocking todo el día, que había visto en una película y mi hijo no hacía eso. Entonces no es autista mi hijo, no, sí, mi hijo tiene un autismo diferente, grave. Bueno, uno va aprendiendo y se va especializando. A ver, con los años yo necesité aprender cada vez más. Antes no había tanta internet y tanta cosa, era mucho ir a jornadas, congresos, libros, un montón. Yo compraba y consumía todo lo que se me cruzaba y toda la terapia que había la probé. Decime lo que quieras, y la probé porque si con mis hijos funcionaba, me sacaba el loto, el Kini, la lotería de Nueva York y todo el resto de las cosas. Claro. Pero bueno, yo siempre digo, moriré probando hasta que resulte y si no resulta no pasa nada, sigo caminando. Nos decías que tus hijos tienen 26 cumple Ernesto y 24 Pedro y la más chica Niquita 21. ¿Y en ambos casos te enteraste cuando eran chicos? En ambos casos sí, Ernesto ya cuando nace Pedro, que Ernesto tenía 1 año y 10 meses, ya había problemas. Ya estaba súper irritado, había sido otro nene, era un nene que había crecido bien hasta el año y pico, y al año y medio ya casi de 1 año y 10 meses ya era imposible de tener en casa, era un caos. Y con Pedro, como yo ya sabía tanto sobre autismo, había cosas que notaba, como lo de Pedro es muy leve, bueno, no leve, en su momento no era tan leve, ahora hoy día ha evolucionado súper bien. Entonces, bueno, nada, ya sabía y había detalles y había cositas que íbamos viendo. ¿Y cómo fue para vos enterarte por primera vez que tu hijo iba a tener autismo, tenía autismo y no saber nada, decías, desde el desconocimiento? Nada, cualquier diagnóstico para cualquier padre, ya sea autismo o cualquier cosa, es un baldazo de agua fría que se te paraliza el pecho y no sabes qué hacer. Te hacías esa famosa pregunta de ¿por qué me pasa a mí? Sí, tal cual, y te enojas con el universo. A ver, yo siempre digo, cuando trabajo con los papás, que cualquier diagnóstico es un duelo. Sí, es como que si te murió la persona que vos deseabas, vos querías un hijo con ojitos claros como el padre, que jugara al fútbol, ¿entendés? Y que el abuelo no sé qué, y que haga esto y que haga el otro, y la verdad que ese hijo no está más, y hay que aceptar la muerte de ese hijo deseado y encarar un duelo como cualquier etapa del duelo psicológico, que son la ira, el descreimiento, etcétera, hasta que llegas a la aceptación. Claro, ¿no? Cuando vos te enterás del primero, del más grande, estabas embarazada del segundo. ¿Ellos, cómo es el tema? ¿Ellos tienen lo mismo o es en diferentes...? Es diferentes grados, son distintas... A ver, cuando uno tiene una persona con autismo, vos no podés generalizar. El autismo es tan amplio, ¿sí? Hay tres o cuatro cosas en las cuales sí es como lo normal, que tienen que ver con problemas de comunicación, pero ¿qué pasa? Hay niños que hablan y hablan como robóticos y entienden todo y se saben todo el abecedario y te hablan en 7 idiomas. Hay niños que te hablan en ecolalia, que repiten lo que escucharon y se comunican así. Hay niños que hablan poco y hay niños que no hablan y no van a hablar nunca porque hay algo en su cerebro que no puede. Entonces, tenés de todo y tenés niños súper sensibles sensorialmente y que no tienen problemas de sensorialidad. Después tenés niños que no tienen problemas de estructuración y otros que son súper rígidos, ¿entendés? Entonces, es tan amplio el espectro, por eso se dice que es un espectro, es tan amplio que uno no puede generalizar, tiene que agarrar y ver puntualmente qué le pasa a esa persona, cuáles son sus propias necesidades de desarrollo, qué ellos necesitan para mejorar en el cotidiano y cada vez ser más independientes, ¿entendés? Entonces, ambos dos son dos personas que tienen necesidades diferentes, muy diferentes, pero similares en algunas cosas con
se pueden llegar a parecer como la parte social, ¿sí? No la parte del lenguaje, la parte sensorial, alguna cosa se parecen, ¿entendés? Entonces, Sí. pero cada uno es un mundo. Bien. Selene, vos dijiste que, bueno, que cuando un padre recibe un diagnóstico como el que recibiste vos, hay que hacer una especie de duelo, ¿no? ¿Cómo hiciste vos para atravesar ese momento y en qué momento te diste cuenta, bueno, yo tengo que superar esto, aceptarlo de alguna manera, y qué hiciste para generar eso y que ahora, bueno, como vemos, hiciste un montón de cosas al respecto? Sí, hice de más, me parece. No tanto, no hay que... No. Cuando vos estás en ese momento que estás totalmente abatido por la vida y no sabes para dónde ir, para colmo, no sabes si la terapia que estás haciendo es la buena, la correcta, si sos buena madre y te sentís mala madre y el otro que no sé qué, todo un caos. Poder encontrar el flotador de ese tsunami, que yo siempre digo que es un tsunami, a mí me salvó la vida un médico, ¿sí? Un médico que no está más en este mundo, que el tipo era el jefe de neonatología del Garraham, o sea, todos los pollitos más hechos pelota del país, él los sacaba adelante. Claro. Y yo lo conocía por otro lado y yo voy con toda la batería de mis hijos, viste, toda totalmente saturada, los nenes chiquitos, el otro, Ernesto, que no se podía quedar quieto en ningún lado, así, y me mira y me dice, ok, todo esto es pasajero, ¿sí? ¿Vos cómo estás? Bueno, acá la única diferencia la vas a hacer vos como mamá, me dijo. Y yo hice así, bueno, ¿qué hay que hacer? Y entré hecha una piltrafa y salí totalmente empoderada y diciendo, yo soy la única que puede sacar a mis hijos adelante. Y después con el tiempo me di cuenta, y empecé a estudiar, y después me di cuenta que lo pasajero no era pasajero, porque el autismo no era pasajero, pero la situación en la que yo estaba viviendo, ese caos, sí. Claro. ¿Entendés? Entonces el tipo, y yo creo fervientemente en eso, en empoderar a los padres que vuelvan a entender que tienen que criar a su hijo y que no es el terapeuta que está afuera el que te va a traer el pibe cambiado Claro. y Lo mejorado, mando ahí, lo mando me ahí, quedo tranquilo. porque me cruzo, hace 20 años que yo trabajo con papás, entonces me cruzo con un montón de papás que es, no, pero este terapeuta no es tan bueno, me voy a ir a Estados Unidos que hay un terapeuta que hace esto, que hace el otro. Le digo, no, aflojá. El terapeuta te va a dar pautas, él lo va a ver una vez por mes, una vez cada 15 días, lo va a ver una vez por semana, 2. Si tenés mucha suerte, lo va a ver todos los días, pero 1 hora no va a ser el cambio. En tu hijo lo haces vos. Claro, un poco como que te transformaste también en esa persona que puede llevar a las otras madres tranquilidad. La semana pasada hablábamos con Rosa García, que nos contaba, a ella le mataron el hijo en una causa sin esclarecer, y después su propósito también, su lucha era, bueno, recibamos también a las otras madres, veamos cómo poder hacer para contenerlas. ¿Un poco sentías esa necesidad de transmitir esto que te transmitió a vos el médico? Fue dando naturalmente, la verdad que tengo buena capacidad de didáctica. Ahí está. Con lo de la editorial también surgió qué bueno lo de la editorial, entonces empecé a hacer los libros y me invitaban a contar sobre los libros. Y Ernesto tuvo la suerte de ir a la escuelita del FLENI que había en Escobar, que era una escuelita muy buena en su momento, con los mejores hoy día profesionales de la Argentina. Ellos se especializaron en ese momento y la verdad que uno de ellos me conocía y sabía de toda mi energía, porque esta energía viene así mía hace un montón de años. Entonces me dice, ¿no te animás a hablar con los profesionales que se están, FLENI enseñaba a profesionales, no te animás a darle charla desde tu punto de vista, etcétera? Y ahí arranqué como también empezando a capacitar. Y siempre es, fulanita necesita, recién la diagnosticaron, ¿por qué no hablas con ella? Hablaba con ella, hablaba con la otra. Y terminé siendo invitada a congresos y a jornadas de autismo, a dar siempre 1 charla, 2 charlas. Y bueno, ahora ya lo hago como más formalmente en el mundo de los cursos online.
está buenísimo porque antes era poder coordinar un montón de madres en un horario exacto y la verdad que es muy difícil, entonces bueno, listo, ok. Ahora mirá el curso a las 3 de la mañana cuando el pibe se durmió y vos podés estar 5 minutos tranquila, yo te ayudo, a por lo menos todo lo que yo aprendí te lo doy. Claro. No sé si te va a servir para tu nene, pero por lo menos yo, lo mío que yo aprendí, mi experiencia, que es un montón, porque tengo 20 años de experiencia con 2 tipos de autismo, me parece que te puede funcionar. ¿Qué fue para vos lo más difícil? Porque me imagino que quizás más allá de ir aprendiendo junto con ellos y ir formándote vos también y especializándote en este tema, ¿cuáles son los momentos más difíciles o cuáles fueron si ya no están más? De ser mamá de 2 chicos con esta condición. Poder entender lo que hay que hacer. La crianza de cualquier niño es innata. Vos tenés un hijo, no sé si alguno es papá, pero si vos tenés un hijo, al principio es medio caótico y no sabés qué hacer si el chico hace 3 horas que no para de llorar. Entonces, más o menos, tu mamá, la pediatra, un amigo, una amiga te dicen, bueno, ponelo así, ponelo así, sácale los eruptitos, abrigalo, desabrigalo, y vas naturalmente criándolo con un poquito de ayuda del exterior que te van enseñando. A lo sumo te compras un libro de crianza actual, claro, respetuosa, lo que quieras, y más o menos vas aprendiendo. En esto no sabés, y tu mamá no sabe, y tu prima no sabe, claro, y nadie sabe qué hacer. Y se va modificando, ¿no? A medida que va pasando el tiempo, o sea, son distintas etapas dentro de, no sé, no es lo mismo el autismo en un niño que en un adolescente. No, y no es lo mismo el autismo de mi hijo que si vos tenés un hijo con autismo, claro, el del no es el tuyo. Mismo, claro. Entonces, no hay un libro escrito, personal, digamos. Hay libros y está bueno, pero tenés que vos como papá conocer a tu hijo, porque tal vez lo del de al lado no te sirve. Claro. ¿Entendés? Entonces, bueno, ok, ¿qué hacemos? Esa parte es la más caótica, el donde recién estás entendiendo qué hay que hacer. Cuando ya empezás a conocer y probás y ves que funciona, y es como que te empezás a sentir más canchera y bueno, listo, ok, yo puedo esta situación. Pero la verdad que los padres se sienten que no pueden hacer nada, no saben cómo comunicarse, no saben cómo tratarlo, les llora todo el día, algunos no, otros sí, ¿viste? Entonces, esa parte es la más caótica. ¿Vos recibiste acompañamiento por parte de tu familia, si bien ellos quizás no estaban tan al tanto de cómo tratar con ellos? No. ¿Sentiste apoyada? No, lamentablemente tengo caos familiar, para colmo venía con un caos familiar, y mi hermana, que era como mi más cercano, se fue a vivir afuera justo, así que estaba bastante bastante sola, pero siempre hay alguna mamá, siempre hay alguien que... Yo soy muy sociable, así que me hice amiga hasta de los terapeutas, venían a comer a mi casa. ¿Y con el papá de los chicos? ¿Cómo? Re bien. El papá de los chicos tuvimos una suerte, que es un hombre súper buena gente, porque no pasa siempre. Pues yo conozco muchas madres solas que se van los padres porque también es muy caótico para ellos, no saben qué hacer. Ya el vínculo papá-hijo es difícil poder vincularse hasta que el nene no es más grande y te reconoces, como que el padre le cuesta mucho más. Y nada, el padre por suerte me dijo, bueno, mira, hagamos una cosa, yo trabajo, vos estudiás y me contás qué hay que hacer. Hermoso. Entonces Juan agarraba y yo lo corregía y él no tenía problema que yo lo corrija. Le digo, no, esto no lo hagas así, hacelo así. Y él me aceptaba la corrección, que es difícil, el orgullo de decir, bueno, ok, no estoy haciendo las cosas bien, las voy a hacer mejor. Así que la verdad que nada, maravilloso. Me imagino que debe haber momentos quizás donde uno pierde la paciencia también un poco. ¿Te pasa de tener esos momentos de llanto? Sí, muchas veces. No es que todo color de rosa desde el primer día. Se llora un montón, pero después se levanta y se sigue porque no es otra la persona que el chico tiene. Y además uno los ama. Claro. ¿Entendés? Entonces, a veces los odias, cuando tenés toda la heladera tirada en el piso o todo el baño destruido porque lo dejaste 5 minutos. Y por lo menos mi hijo era muy caótico, muy caótico. Selene, dijiste que el autismo no es pasajero, es una condición que acompaña a las personas durante... Pero ¿en qué cosas sí se puede
mejorar o hacer que una causa, no sé, por ejemplo, esto que decías que era muy caótico al principio, como bueno, ir, no sé si poniendo como, acercándose un poco a la condición más neurotípica, o no sé cómo es ese proceso, si es fácil, si hay mejora con todos estos tratamientos? A ver, hay que poner, me parece, los objetivos que uno tiene que poner. Como papá, el objetivo que yo tenía como madre y familia era que sea lo más independiente posible mis 2 hijos. Hay padres que quieren que vayan a la universidad. Okay, claro. ¿Entendés? Entonces, bueno, seamos realistas. ¿Cuál es el objetivo de cada familia? Mi objetivo, por ejemplo, Ernesto, la anécdota es divina, en el FLENI practicaban un montón de cosas que iban aprendiendo, que traían de afuera. Entonces lo usaban Ernesto un montón. Entonces aprendieron a hacer lo que se llama un coeficiente intelectual, un test de inteligencia, que le daba muy mal a él porque toda la parte oral le bajaba porque él no entendía la parte oral. Entonces trajeron un test donde no había nada que tenga que ver con consignas orales, solamente visuales. Entonces se lo hacen a Ernesto así, tac, 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 me llaman, me dicen, Selene, te estoy diciendo que soy amiga de las terapeutas, Selene, me dicen, le dio, a ver, lo normal es entre 70 y 110, 70, vos tenés un retraso mental, o sea, es poca tu inteligencia, 110 sos una persona inteligente. Le había dado a los 10 años, a Ernesto, mi hijo con más complicado a nivel autismo, 132. Ah, era un genio. ¿Ahí genio. radica la diferencia entre un retraso madurativo y el autismo? Sí, depende de la persona porque hay personas con autismo con retraso, ¿no? Ok. Y con problemas de inteligencia, poca. ¿Qué pasó? Me encanta, chicas, que le dé 132. Todavía no se sabe atar los cordones. Claro. A mí no me interesaba como mamá que el tipo sepa parear colores, formas, si él, para mí, como mi vida funcional, no se sabía atar los cordones y yo estaba limpiándole el traste Claro. cuando iba al baño. Claro. Entonces, ¿qué es lo que yo quería como mamá? Que él sea una persona independiente, que él sea una persona totalmente que pueda afeitarse, cortarse las uñas, ¿entendés? Ese tipo de cosas. Entonces, mejoró un montón, porque es el día de hoy que Ernesto hace todo solo y dejó los pañales a los 6 años. Claro. Entonces, de los 6 años que dejó los pañales hasta ahora que tiene 26, 20 años después, el tipo es totalmente independiente. Yo no lo despierto, yo no le hago el desayuno a la mañana, el tipo se levanta, se hace su desayuno, se cambia, se viste, elige su ropa, se baña, se corta las uñas, se afeita solo, ya está, es una persona independiente. Ahora, ¿él puede ir a la calle y manejarse solo? No. El hermano sí. ¿Y cuáles fueron los mayores problemas que les tocó atravesar a ellos en la vida cotidiana? En el día a día, ¿qué fue lo que más te costó tratar con ellos? Y el control de esfínteres de Ernesto, durante 3 años trabajamos un montón. Pedro no tanto, Pedro fue evolucionando bien y Pedro hizo una escolaridad, era encontrarle cómo él iba aprendiendo, porque cada uno aprende de otra manera, no es lo mismo cómo aprendes vos, cómo aprende él. Sí, hay chicos que son kinestésicos, que necesitan moverse para aprender. Claro. Hay chicos que son auditivos, que necesitan escuchar, y hay chicos que son visuales. Entonces tenés que ir aprendiendo como ellos aprenden, y así le enseñás. Claro, ¿y cómo se maneja eso en una escuela, por ejemplo? Y en las escuelas no se sabe todo esto. No. No. O sea, se lucha también un poco con la desinformación. Las escuelas no están capacitadas. Han disuelto las escuelas especiales, lo que se llaman las 500, ese tipo de escuelas, incorporaron a los chicos a la educación común sin capacitar a los profesionales. Las maestras se ven abarrotadas de niños con autismo porque primero no hay centros terapéuticos, que sería lo que ellos necesitan, una terapia 1 a 1, depende del grado, y después si ese niño tiene la posibilidad de incorporarse a una escuela para aprender de los compañeros, para aprender cómo se sociabiliza, está buenísimo, pero la maestra tiene que estar capacitada y no están capacitados los docentes. Claro. Ni los docentes ni los acompañantes terapéuticos, que son los que los acompañan. ¿Y su relación con sus compañeros, cómo fue, su vínculo social? Tuvimos muchísima suerte. ¿Sí? Sí, porque la verdad que los dos fueron integrados durante las 2, primaria y secundaria.
Pedro ya en la secundaria se le sacó el sistema de integración, ya hizo su vida normal. Y es más, Pedro en un momento yo estaba encima, viste como toda madre, más bueno. ¿Era un colegio público o privado? Es semi-privado, cristiano, católico. ¿Y es muy caro? ¿Cómo es el...? No, colegio común? del pueblo, yo Ok. vivo en Escobar, de curas. Y te tocan buenas maestras y después te tocan maestras que no se comprometen tanto, pero como en todas las escuelas y con todos los niños. Claro. Claro. Y nada, y la verdad que Ernesto tuvimos que trabajar más. Su acompañante en su momento era una psicopedagoga, te estoy hablando hace 15, 20 años atrás, que entonces ella adaptaba los recursos y él aprendió un montón, aprendió a leer y escribir. Entonces anduvo bastante bien en todo. Les recordamos a todos que estamos hablando con Selene Califano, es escritora, capacitadora y consultora de niños con autismo y aparte es madre de 2 jóvenes con autismo. A quienes se quieran sumar al chat son bienvenidos, ahí ya veo que hay algunos comentarios. Está Ori que nos saluda, Vani Carrasco que nos pone: una genia Selene, soy fan de sus hijos, la sigo en TikTok, a ella y a Pedro. Ah, sí, sí. Pedro también tiene su TikTok ahora. The ¿Tiene Great Cat Master la rompe. Ahí está. Tiene bueno. como 100.000 seguidores. ¿Qué chico. Ah, sube? te rompe. ¿Qué sube? Habla de Pedrito, es genial. Habla de cómics, de todo lo que sabe él, que sabe un montón. De cómics, de juegos de play. Es súper mega nerd del tipo, un geek, Claro. se dice ahora. Sí, es influencer. Es tremendo. influencer. No. ¿Fue iniciativa de él? Yo empecé a mostrar, yo cuando decidí empezar a exponer un poco más la situación de mí para poder llegar a más gente, porque a mí lo que me interesa es que los padres me conozcan para que si lo que yo viví te sirve, bienvenido. Claro. ¿Cómo es el ¿Entendés? usuario ¿De Pedro? de Pedro? The Great Cat Master, todo con guión bajo De en el medio. Great Great Cat Master. Cat. Master y guiones bajos en el medio. Todo con guión bajo. De Sí, guión bajo Great, sí. guión bajo Cat, guión bajo Sí, Master. Master, un genio. El Ahí pibe. está. Y nada, y empecé a mostrarlos y para como que la gente los conozca y vea hasta dónde llegaron. Es más, tengo una tercera hija que no aparece porque a Nikki no le gusta, Nikita. Y nada, y el tipo hablaba y todos los comentarios, uy, es un genio, qué divertido, que se arme se tiene que armar su propia cuenta. Le digo, dale, Pedrito, armate tu propia cuenta. Y se la armó y le empezó a romper. Y de a poquito, y nada, ya me alcanza. Ahí lo tenemos, me parece. Ahí está, The Great Cat Master. ¿No? Y tiene muchos sus seguidores, sus ¿no? followers, sus fans. Sí, ahora estamos viendo porque se nos complicó la historia de... Mirá, 11.000 likes, dice ahí. No, Tremendo. tiene un montón. No, Tiene anda. 100.000 seguidores. te Che, estoy capaz que diciendo. hay que traerlo acá, Sí, Hay que traerlo a sí. Pedro. Le voy a traer a la Así columna levanta. Negro Humo. Sí, sí, sí. ¿Y el contenido lo piensa él todo? Todo ¿Se lo arma hace solo? él, sus guiones él, todo él. Hermoso. Todo Bueno, él, es un y súper mega seguimos genio. saludando a Kawa, que se sumó también, Sacha, y nos ponen Panada que Baila. Siempre es muy lindo escuchar estas historias, son inspiradoras. ¿Te cruzaste con gente de mierda también? ¿En el medio? ¿A qué nivel? Que hayan opinado, que Sí, pero eso no tengo problema yo. No, me crucé con gente de mierda desde el lugar de que pobre padre. De una vez había un nene que el padre dice, se hace el boludo y lo refajaba al pibe y esas cosas, a ese nivel. Horrible. Ok, Sí. complicado. Esas partes son complicadas. Esa es la gente que yo creo que... El otro que habla y dice cosas no me importa. También hay pero- mucha gente que al estar desinformada, hace un ratito hablábamos afuera del aire, esto de que también hoy en día se usa mucho como insulto o como, no, hoy estoy re autista, dicen algunos. No sé si Sí, escuchaste, pero ¿cómo te llevas con eso? no me molesta. ¿No? Yo no me molesta nada. Pero si estás en un lugar y escuchás que alguien lo dice, ¿no te sale quizás intervenir? Ahora no, pero antes, al principio, ¿te era algo que te afectaba a vos o a ellos? No. No. Ernesto no tiene conciencia de que tiene autismo. Y Pedro recién ahora, cuando lo hablamos, cuando decidimos exponerlo y yo le preguntaba a Pedro, ¿te molesta si yo te filmo, te grabo y te subo a las redes? No, mamá, no hay problema. Entonces ahí lo empezamos a hablar un poco más
Yo no lo había hablado nunca con ellos, por lo menos con Pedro, sobre su autismo, porque no me parecía que era pertinente, claro. Claro, o sea, él no, ¿para qué le iba a poner un título que si es parte de la vida? Y como ahora iba a haber una exposición e iba a haber gente, en un momento estaba todo el mundo, es bautista, ¿viste? Como se ve que en TikTok no se puede poner autista porque te banean, algo así. te bloquean, no sé, Sí, que sí. te hace el mismo algoritmo. Entonces, como que dije, bueno, ok, vamos a hablarlo un poquito en profundidad y no tiene problema. Sí, ¿Y qué dice el de su...? no es, a ver, en casa no es una cuestión que sea un problema. Entonces, Claro. para él tampoco es un problema porque él es él y cuando lo insultan, eso me preocupaba. Cuando él se arma su canal, que yo no me meto en su celular, yo no me meto en sus mensajes privacidad. privados, yo dije, bueno, ok, ¿cómo esto lo maneja él? Eso sí me asustaba, que no le afecte, si a él lo insultaban, que no me afecte, si él le decían cosas de haters. Claro. Entonces le digo, bueno, Pedri, vamos al principio, sobre todo al principio es, bueno, ¿me podés mostrar algo? Y si te dicen o alguna situación y cómo contestás. Sí, mami, no tiene problema. Y él, o sea, yo con su respeto de su intimidad, con mostrarme lo que vos quieras. Y no sé qué le habían puesto. Esto no sé qué cosa, no es gracioso o algo así, medio con odio. Y él le contesta con una altura tan maravillosa y dice, la verdad que no lo hice para que te genere gracia. Listo, ok, ya está, no Claro, tengo ya- más nada que decirte. ¿No? O sea, En un primer momento igual no te da rabia esa cosa de No. decir, ¿por qué tanto odio al pedo? Porque no... ¿A quién le genera...? a ver, en serio, eso yo siempre lo voy a decir y está bueno hablarlo desde el lugar del bullying también. Vos no hablás de mí, vos hablás de cómo sos vos. Claro. Vos eso, o sea, todo lo que vos opines no es mi persona, no me hace a mí tu opinión. Yo sé lo que soy, cómo soy. Vos no hablás de mí, vos hablás de vos y cómo vos ves la vida. Claro. ¿Entendés? Entonces, si vos vivís con odio y diciendo odio es un problema tuyo y con el odio tuyo que tenés por la vida. ¿Entendés? Listo. totalmente. No me voy a hacer cargo de tus dichos. Yo soy yo y yo sé quién soy. Además, Y Pedro es Pedro y él sabe perfectamente quién es y le resbala igual. Y así están criados y se nota, por suerte. decía que además al criarse siempre en un lugar fueron aceptados y cómo vos lo fuiste tratando a ellos, creo que ya lo naturalizaron. Y yo te quería preguntar cómo fue su relación con su hermana más chica, que es neurotípica, tengo Sí, entendido. ponele. ¿Cómo fue su relación? Estudia matemáticas, chicos. Ah. Estudia ciencia de datos. No sé si está muy lejos. Claro. ¿Quién puede entender Bueno, todo hace eso? chiste vos también, por lo menos, al Yo respecto. tengo un humor negro, decir que estoy hablando en público, pero yo no sé, yo tengo el peor humor negro de todos y me parece que está buenísimo porque es descontracturante. Chicos, Claro. hay que descontracturar la discapacidad. O sea, antes no se hablaba porque era tabú y, ¿viste? Nada, y la hermana se crió con los hermanos porque ninguno de sus hermanos tenía coronita en nada. Y eran los tres iguales. Entonces, para los tres eran las mismas reglas, para los tres eran las mismas situaciones, y si los tres se portaban mal era la misma situación, y los tres tenían responsabilidades. Claro. O sea, Ernesto ponía la mesa, Pedro le daba de comer a los perros a la mañana, Nikita le daba de comer a los perros a la noche. Claro. Listo. No había diferencia. ¿Sí? En todo. Entonces ella se crió de la misma manera y no era una carga pesada, ¿no? Cuando seas grande vas a tener que cuidar a tus hermanos. No existe eso en mi casa. Claro. Selene, justo sobre eso. Una vez que terminan su educación y todo, ¿en qué se pueden insertar? Entiendo que hay distintos grados, como bien lo decías, es un espectro. ¿Cuál es la salida más normal de qué se dedican en su adultez? Si trabajan, de qué pueden trabajar, etcétera. No, la verdad no te puedo decir la generalización, es lo que a cada uno le guste y lo que el fuerte de cada uno. Claro. Hay una mujer en Estados Unidos que se llama Temple Grandin, que es una artista de autofuncionamiento, escribió unos libros maravillosos, porque a partir de ello pudo entender un montón de cosas con su experiencia, porque ella cuenta qué le pasa.
es súper autista, o sea, es una autista sensorialmente muy profunda, y ella dice, me hicieron bullying toda la primaria y la secundaria. Cuando yo llegué a la universidad y fui genia en lo que yo hice, tenía amigos por todos lados. Claro. Qué loco, ¿Entendés? ¿no? Sí. Entonces, ella es ingeniera en corrales de vacas para el matadero. Porque ella entiende la mirada de la vaca y desestresa, arma corrales para que la vaca llegue al momento de ser ejecutada de tal manera antiestrés. La Tremendo. vaca llega desestresada, la carne llega blanda. Mira. Qué loco, ¿Entendés? Es la mejor ingeniera en corrales de matadero. Mirá, ¿Entendés? qué trabajo. Y la tipa, Claro. ok, ¿y por qué? Entonces es, ¿qué le gusta a esa persona y en qué se desarrolla? Pedro es buenísimo en toda la parte de, era buenísimo en todo lo que, programación podría haber seguido perfectamente. Claro. No le gustó. Y que es cocinero ahora, cocina. mira. Claro. Hizo cocina. Hizo curso de animación, no le gustó. Hizo curso no sé qué, no le gustó. Hizo dibujo, no Listo, sé cambió el rubro. qué. Está Pero muy aparte- bien. Pero lo haces Pero como lo hacemos cualquiera. Lo hacemos Indagó todos. el eso. tipo. Acá en el chat tenemos un comentario que dice Sacha, como docente confirmo lo que dice Selene, no estamos capacitados para la diversidad que hay en las aulas actualmente y no solo con los chicos con autismo. Está muy bueno eso que da fe a lo que vos estabas diciendo. Quiero hacerte una pregunta para ir cerrando también un poco esta entrevista. En base a todo lo que ya viviste con tus dos hijos, de cómo los criaste, cómo lo hiciste, ¿hoy en día preferirías que ellos hubiesen sido neurotípicos? Sí, ¿Sí? me encantaría. Pero no sucedió. Ok. O sea, los amo tal cual son y amo todo el recorrido y gracias a ellos yo crecí como persona, crecí y aprendí a tolerar un montón de cosas que tal vez no hubiesen sido, o sí, no lo sé, no lo voy a saber nunca. Los amo profundamente, pero me hubiese encantado tener niños que tengan no tanto trabajo. Claro. No tanto trabajo, pero nada, yo soy muy mística en algunas cosas. Yo creo que uno como que hace la listita de compras antes de venir a este mundo. Y por algo elegí todas estas enseñanzas. Creo que me jubilo ya, no reencarno más. Ya está. Ya estoy. Pero bueno, nada. El desarrollo, a ver, siempre cuando me cruzo con otros papás que me dicen, ay, qué duro, le digo, a ver, muchas veces hay padres que tienen hijos sin ninguna discapacidad, sin ningún tipo de problemas, sin que cueste la crianza, pero no son bien queridos, no son bien contenidos y esos chicos terminan dados vuelta, mal, suicidándose, no felices. Claro. ¿Entendés? Entonces, no sé quién salió perdiendo a veces, ¿entendés? O en la falopa o no sé, ladrón, yo qué sé, cualquier cosa. Claro. Y lo perdiste al pibe. Claro. ¿Entendés? Entonces, Y No sé. ahora sí, voy a hacer una pregunta que siempre la hago y me voy a repetir, no me importa, hago lo que quiero. Si vos pudieras hablar con esa Selene de esos primeros días, esa Selene que estaba angustiada, que no sabía qué hacer, ¿qué le dirías hoy en día a la Selene de hoy? vas a ir por el buen camino, hiciste todo lo que elijas, está bien hecho, seguí así y confía siempre en tu instinto, que el instinto de madre le gana a todo. Hermoso. No te arrepentís de nada. Nada. Perfecto. No, porque siempre lo hice con cariño y con amor y para mí, si me equivoqué, estaba con buena intención. Entonces, vamos. ¿Algún lugar para recomendar a los padres que estén quizás recién empezando en este Que camino? se metan en mi página. Que se metan en la página. ¿Cómo es la página? www.selenecalifano.com.ar y ahí van a encontrar los cursos que pueden ver online y si no también yo trabajo 1 a 1 como sesiones o como
espacios de contención donde vamos trabajando todo lo que es, bueno, ok, puntualmente, ¿qué te pasa? ¿Cómo te sentís vos, mamá? Bueno, primero tratemos de levantar esa madre y segundo, bueno, ¿qué podemos hacer con ese nene? Y le ofrezco estrategias y o sea, pero muy puntual, ¿no? Como, y nos vemos una vez por semana o nos vemos una vez por mes, nos vemos así como cada uno necesite, pero me parece que está bueno también que tengan ese lugar donde nadie la juzga, sobre todo las mamás, que son las que más activan, nadie las juzga y no las miran como un bicho raro ni nada. Bueno, te agradecemos haber venido hoy hasta acá a contarnos tu historia y les recordamos que Entrevistas al Hueso ya está llegando a su fin. El martes que viene hacemos la última entrevista. ¿Vas a dar una pista? No, porque ¿No? si doy pista después... Ok. Pero bueno, gracias Helene por haber venido. Muchas A gracias. ustedes. un Rodri, placer. ¿tenemos mensajes? Tenemos en algunos el chat? mensajes del chat.